manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nueva fuerza tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, levanto mis manos, cuando levanto mis manos. Estamos aquí, Señor, prestándote adoración. Un nuevo día, una nueva misericordia, un nuevo amanecer, Señor, en nuestras mentes y en nuestros corazones, Padre. Gracias porque tenemos la habilidad de poder adorarte, Señor. Tú nos has dado, Señor, estas puertas vocales para alabanza de tu gracia, Señor, para poder expresar cuántas cosas maravillosas has hecho con nuestra vida, Padre. Gracias, Señor, porque tu nombre es exaltado en medio nuestro. Tu nombre es honrado en medio nuestro, Señor. Todas las cosas maravillosas, Señor, que tú hiciste, las revelaste, Señor, a tu iglesia, a tus pequeñitos, Señor, a tu amada iglesia, Padre. En esta hora, Señor, habiéndote adorado en espíritu y verdad, Señor, queremos que nos hables, Espíritu Santo. Preparamos nuestros corazones para recibir esta palabra, Señor, que viene de tu espíritu, Señor. Una palabra que no está adulterada, mi Rey. Una palabra limpia que nos hace renovarnos, afirmarnos, Señor, y tu gloria se revela en medio nuestro, Señor. Entregamos este servicio, Señor, en tus manos. Que seas tú, Señor, usando, Señor, a este siervo, Padre, para exaltar tu nombre, Padre. Y que todo lo que se diga desde aquí, Señor, pueda ser reproducido, honrado, Señor, y obedecido, Padre, ya que tú no quieres sacrificio, sino obediencia, Padre. A ti sea toda la gloria y toda la honra. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Espíritu Santo. Entonces, en esa honra de vida, nosotros vamos a iniciar nuestro servicio. Hay muchas sorpresas que en este momento no estoy capacitado para anunciarlas, pero sí hay sorpresitas para la madre. Quiero que tengan un oído bíblico, porque lo que vamos a ir a continuación es una palabra que nos va a fortalecer, nos va a equipar y nos va a llevar a mirar como mira el Señor. El mensaje de hoy se llama La mente de Cristo. La mente de Cristo. Amén. Para aquellos que toman nota, damos un saludo también a todos los hermanos que nos visitan, Facebook, Instagram, los que nos visitan también los correos. Damos gracias por los que se conectan en YouTube y todo para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Que esa es la idea, ese es el consejo bíblico que se nos dio a nosotros como iglesia. Así que estamos felices de abrazarlos allá en sus casas, allá en el carro donde tú estás, allá en ese lugar de vacaciones que quizás no estás sintonizando. Sabemos que esta palabra va a traer reforma a tu forma de pensar y a tu forma de vivir, ya que el Señor dice que nos forma. Dice que el Señor día a día nos forma como el carpintero, como ese hombre que hace la vasija, como el alfarero. Así el Señor trabaja con cada una de nuestras vidas. Y lo más importante es que nosotros dejemos que el Señor sea en nosotros. Que no sea un consejo de un horóscopo, que no sea un consejo de un presidente, o que no sea un consejo de otra línea en la cual tú puedas ser confundido. Dios quiere que sus hijos estén afirmados en Él. Así que este mensaje, con el temor reverente que el Señor me lo dio, asimismo quiero ministrarlo y quiero que ustedes puedan apreciar lo maravilloso que es estar enfocado en la verdad de Dios y no en la verdad de los hombres. Amén. Vamos a ir a poner bases a Isaías, capítulo 23. Isaías 23, versos 3 y 4, para ir poniendo bases. Dice la Escritura: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Verso 4. Confiad en el Señor perpetuamente, porque en el Señor
está la fortaleza de los siglos. Su palabra está bendecida. Es importante apreciar la profecía de nuestro hermano Isaías, que está dirigida a poner la mirada solamente en Jesús, solamente en lo que Él es capaz de establecer en cada vida, en la verdad eterna, en la verdad irrefutable de Cristo. Es importante cuando profetiza, dice que el Señor nos iba a guardar, dice que Él es el que iba a guardar a su pueblo, Él es el que iba a guardar a sus escogidos, Él es el que iba a hacer que sus hijos estuvieran guardados. Mira qué interesante lo que el profeta comienza anunciando. Tú guardarás en completa paz, pero no la paz que da el mundo, no la paz que nos puede dar un lindo carro, una linda casa, o un lindo matrimonio, o unos lindos hijos. Todo eso es perfecto. Pero ¿qué estamos hablando del propósito? Repito conmigo, propósito. Propósito. Porque el propósito viene siendo la esencia por el cual Dios llama a sus hijos. Pero no los llama a pasar a sufrir o a estar a la deriva. El Señor los llama con propósito. Porque el profeta Isaías dice que tú guardarás en completa paz. ¿Ok? Él dice que se iba a hacer cargo de que nosotros estuviéramos guardados y también que tuviéramos paz. ¿Pero por qué, pastor? Porque en medio de la situación difícil que tú y yo vivimos en esta vida, tenemos esperanza. Tenemos provisión. Tenemos alguien que está pendiente de nosotros. Gloria a Dios por eso. Por eso es que cuando hablamos de la profecía de Isaías podemos apreciar que el Señor se comprometió consigo mismo de guardar a su pueblo en completa paz. Paz en medio de la tormenta. Lo cantamos, ¿verdad? Pero cuando cantamos tenemos que cantar con entendimiento, porque es una profecía que cantó nuestro amado ministro Camacho. Nos dirigía en adoración. Paz en medio de la tormenta. Está cantando la profecía de Isaías. Pero muchas veces toda la nebulosa que vemos en diferentes sitios, lugares, en diferentes naciones, pensamientos, cosas que ves con las guerras, con el hambre, con la destrucción, el tráfico de niños, etcétera, todo lo que tú y yo sabemos. Sabemos que el pueblo de Dios está guardado en su paz. Dime tú si no es un privilegio que tengamos un Dios que nos guarde en completa paz. Pero no solo eso, porque aquí está la revelación que nos enseña la Escritura. Porque en ti ha confiado. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento, repite conmigo, pensamiento. En ti persevera. No en las deudas, no en el problema, no en lo que tú y yo no podemos lograr, sino que en ti persevera, y me gozo cuando dice esto, porque en ti ha confiado. Repite conmigo, fe. O sea, Dios promete su paz, iglesia. Dios promete guardarnos, iglesia. Pero es necesario, primero que dice el profeta, que pensemos en lo que Él piensa para poder tener esa paz. Porque mientras tú y yo no perseveremos en el pensamiento de Dios y perseveremos en otro pensamiento, no podemos disfrutar esa paz que el Señor promete. Hacemos mentiroso al Señor porque está profetizado. El verso 4, confiad, y lo vuelve a reiterar el profeta. Oído, iglesia, lo vuelve a reiterar. Dice, confiad en el Señor perpetuamente. Pastor, ¿qué es perpetuamente? ¿Qué significa perpetuamente? Para siempre, por siempre. Y en Él. No es un día, no es 2 días, es en Él. Porque tú y yo estamos en Él. No podemos perseverar en otra cosa sino en Él. Porque Él promete paz, Él promete cuidado. Y qué más lindo ver esa profecía cumplida en nosotros. Pase lo que pase. Repite conmigo, pase lo que pase. Pase lo que pase. Dios me guarda, Dios me guarda. y Dios me da paz. Pero hay que perseverar, iglesia, allá en las naciones. Perseverar en Él. Confiad en el Señor perpetuamente, porque en el Señor está la fortaleza. Repite conmigo, fortaleza de los siglos. Esto es tan apasionante entenderlo y que se le revela a la iglesia. Iniciamos con esta profecía.
Porque en este momento nosotros debemos poner la mirada en Jesucristo y únicamente en Jesucristo. Por eso es que el mensaje de hoy se llama la mente de Cristo. No se llama la mente de David, no se llama la mente de Sara, no se llama la mente de Ricardo, se llama la mente de Cristo. Porque en la mente de Cristo está la delicia, en la mente de Cristo está el deleite, en la mente de Cristo está todo el plan divino por el cual Él mismo fue a esa cruz del Calvario para proveer a sus hijos de paz y de cuidado. Amén. Gloria a Dios por eso. Hablábamos de las madres cuidan a sus hijos como esa mujer que protege a sus hijos, que los provee, que los sustenta. Si tú te pones a pensar, ese es el Dios que nosotros servimos. Ese es el Dios que no, a muchos no le ha sido revelado ese Dios. Por eso es que cualquier cosita nos mueve. Y es importante que cuando nos muevan las circunstancias pasajeras que vivimos, porque todos a veces somos afectados por las cosas que suceden, una enfermedad, una pérdida de un familiar, una pérdida de trabajo. Yo sé de lo que te estoy hablando, iglesia. Pero es importante, dice, perseverar en Él, para que Él nos guarde y tengamos paz en medio del proceso. Ese es nuestro Dios, es un Dios tan poderoso, porque dice que en Él está la fortaleza de los siglos, o sea, la fortaleza que tú puedes entender lo que es una fortaleza. Antiguamente hacían castillos y cuando venía el enemigo o los enemigos a atacar esa área, había una fortaleza. Los constructores entienden mucho de eso. Había una fortaleza que los protegía cuando venían los enemigos a atacar. Por eso es que nosotros podemos abiertamente testificar que en Él está la fortaleza de los siglos. No del siglo XXI o del siglo XX, no, de los siglos, porque estamos hablando de un Dios eterno, un Dios generacional, un Dios que nos ama, un Dios que nos cuida a pesar de lo que esté pasando en nuestra vida. Nosotros necesitamos solamente ser obedientes a lo que el Señor estableció. Como dijo el profeta, obediencia quiero y no sacrificio. Por eso es que tú ves una iglesia empoderada cuando está obedeciendo a Dios. Tú ves una iglesia desempoderada o una iglesia que está echando atrás cuando no obedece a Dios. Y gloria a Dios por eso, porque aquí estoy de parte del Señor para anunciar, repite conmigo, anunciar las virtudes de aquel que nos amó. Porque si tú no entiendes lo que Isaías nos profetizó, vamos a vivir no de gloria en gloria, sino de derrota en derrota. ¿Y quién te dijo a ti que nosotros, los hijos de Dios, tenemos que vivir en derrota? ¿Quién te dijo a ti que el Señor nos iba a abandonar? ¿Quién te dijo a ti que el Señor se iba a olvidar de nuestros hijos porque cometemos algún error? Eso es falso, iglesia. Porque el Señor dice en su palabra que si vosotros son infieles, dice la Escritura, yo permanezco fiel para siempre. Gloria sea el nombre de Jesús, porque sabemos que Jesús es el que está en medio nuestro. Y cuando honramos su palabra, estamos honrando a Dios. Amén. Y es muy poderoso entender lo que el profeta nos anuncia. Por eso es que la profecía hay que discernirla, hay que pedir revelación, porque aquí están compilados lo que muchos hombres y mujeres quieren. ¿Y qué quieren, pastor? Quieren paz. Solamente quieren vivir en paz. Tú has escuchado a mucha gente que dice, no, yo ya no quiero problemas. Lo único que quiero es vivir en paz. Pero interesante, la paz, muchos la están buscando en los deleites, otros lo están buscando en los deseos carnales, pero bendito sea el nombre del Señor, que gracia y apostolado a las naciones está trayendo reforma de parte de Dios para que sus hijos, partiendo de nuestro hogar, de nuestro ágape, puedan entender que solamente en Cristo está la paz. Solo Cristo puede manifestar paz en un lugar, en una iglesia, puede manifestar paz en un matrimonio, puede manifestar paz con los hijos, con los padres, porque es el príncipe. Lo dice la profecía, que Isaías dijo que Jesucristo era el príncipe de paz. Mira qué importante entender esto, iglesia. Por eso es que hoy podemos apreciar toda la gracia y la misericordia de Dios, porque alguien pagó por nosotros. Alguien se dio por rescate, dice el Evangelio, de muchos. No dice de todos, de muchos.
aquellos que habían de creer en Jesucristo. Amén. Porque si no, no existiría la predicación. Si fueran todos los que se van a salvar, no existiría la predicación. Está en vano que un predicador te hable de Cristo si dice que todos se van a salvar. No, es todos aquellos que reciben a Cristo y creen en su corazón. Amén. Mira lo que dice allá el Evangelio en Filipenses 4:8. Interesante. Por eso es que es importante que esta palabra corra y Cristo, y solo Cristo, sea glorificado. ¿Están conmigo, iglesia? Vamos. Por lo demás, hermanos, dice el Evangelio, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Mira qué poderosa revelación que nos trae el apóstol de la gracia, el apóstol a los gentiles. Ese hombre que un día fue asesino, ahora está hablando de paz, ahora está hablando de honestidad, ahora está hablando de cosas buenas. Oído, un hombre al igual que tú y yo, que estaba en una mente carnal, en una mente que no agradaba al Señor, nos anuncia mediante el Evangelio que debemos pensar en qué, en lo verdadero, oído, en lo honesto, en lo justo, en lo puro, en lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna y digno de alabanza, en esto pensad. Porque a veces nuestros pensamientos están en otra cosa y no pensamos como la palabra nos enseña a que pensemos. Es ahí donde la iglesia se debilita. Es ahí donde la iglesia pierde fuerza. Porque nuestros pensamientos tienen que estar fundidos en Cristo, en su palabra y solamente en Cristo. Es interesante cómo podemos apreciar lo que dice nuestro hermano Pablo. Y si tú te pones a pensar, ¿qué es lo bueno, iglesia? Jesús. Amén. ¿Qué es lo honesto? Jesús. ¿Qué es lo puro? Jesús. ¿Qué es lo amable? Jesús. ¿Quién es el que tiene el buen nombre? Jesús. Y ahí está la revelación a la iglesia. En esto pensar. Ay, sí, que tengo una deuda, pastor. Piensa en Jesús. Piensa en tu proveedor. Piensa en el que puede resolver esa deuda. No, es que tengo problemas con mi matrimonio, pastor. Vamos a creer al Señor porque Dios es un Dios de restauración. Pensemos que todo va a estar bien. Pensemos que Dios toca a esa mujer, que toca a ese hombre y lo rehabilita, lo fortalece y le cambia su forma de ¿qué? De pensar. Porque estamos hablando de la mente maestra, estamos hablando de la mente de Cristo, estamos hablando de alguien mayor que nosotros. Por eso es que nosotros nos congregamos sabiendo de que necesitamos ayuda. Amén. Y para eso se necesita humildad. Yo necesito ayuda primeramente como pastor y apóstol a las naciones. Necesito tener a Cristo de mi lado. Necesito su mente en mi hogar, en mi matrimonio, con mis hijos. Y también para llevar a cabo esta tarea apostólica. Amén. Porque la única manera, repite conmigo, la única La manera única manera de poderlo hacer de poderlo hacer en la paz de Dios. en la paz de Dios. Amén. Amén. ¿En qué vamos a pensar, iglesia? Por eso es que eso es muy importante que se ministre en las iglesias. Es muy importante que se diga en las iglesias. Porque tú tienes a muchas veces gente en la iglesia sentada pensando en el día lunes. O sentada pensando en el problema que tuvo con la esposa. O sentada pensando en cualquier otra cosa y menos en el Señor. Por eso es que es importante y la tarea de nosotros no es fácil. Porque lo apostólico es algo mayor, no mejor, mayor. ¿Por qué? Porque es una tarea de trabajo. No es simplemente que el pastor te dé una buena charla, un buen speech desde un púlpito y hasta ahí. No, este es un trabajo de edificación. Repite conmigo, edificación. Hago memoria cuando el Señor confronta a Pedro o tiene el encuentro con Pedro y le dice, Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro le dice, contesta, sí, te amo. Le preguntó nuevamente, Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, maestro, si tú sabes que te amo. Le preguntó por tercera vez nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué reiteradamente? Porque el hombre se olvida
el hombre es olvidadizo. Esta humanidad que portamos nosotros, un día estamos ok, otro día estamos mal. Pero la revelación más linda de este pasaje es cuando el Señor le dice: Pedro, ¿tú me amas? La última vez. Sí, Señor, sí te amo. ¿Qué le dijo el Señor? El maestro de maestros. ¿Qué le dijo la mente de Cristo? Apacienta a mis ovejas. Eso es lo que tiene que hacer un pastor, en pocas palabras. Tráele paz a mis hijos. No le hables de duda, no le hables de problemas, no le hables de lo que ellos están llenos allá en el mundo. No. Háblale de paz, háblale de mí, le dijo a Pedro. Esa es la revelación más poderosa que puedo apreciar en la Escritura, cuando le dice 3 veces y lo afirma que si lo amaba. ¿O será que Dios no sabía que Pedro lo amaba? Pedro necesitaba saber. Pedro necesitaba saber, tú necesitas saber, yo necesito saber que Dios me ama a pesar de lo que esté pasando, a pesar de lo que esté viviendo. Dios me ama y eso no tiene nada que ver con los hombres, tiene que ver con el que amó primero, que es Jesucristo, nuestro Señor. Poderoso, ¿verdad? Ahí estaba firmando a uno de sus discípulos, recordando que Pedro lo puso como cabeza de la iglesia. Sobre esta roca, dice, edificaré, gloria a Dios, edificaré mi iglesia. Pero no era Pedro la roca, Pedro era la piedra. La revelación de Pedro, el nombre de Pedro es piedra pequeña. Pero la roca es Cristo Jesús. Era la roca en Pedro, era la roca en el hermano Rocha, era la roca en la hermana Lucero, era la roca en Camacho y en todos los escogidos. Porque ahí es cuando operamos a través de la mente de Cristo, la cual Él diseñó para nosotros. Amén. ¿O de qué sirve que nos haya dado su Espíritu Santo? ¿Para qué nos dio su Espíritu si vamos a estar pensando como hombres carnales? O como hombres que no tenemos propósito. Nosotros tenemos propósito en el Señor. Amén. Gloria a Dios por eso. Mira lo que dice Proverbios 16:21. Muy importante que la iglesia repase este mensaje y que el Espíritu sea verdad en la vida de ellos. Que se haga una realidad en la vida de ellos. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. Por eso es que el pastor te va a hacer leer la Escritura. El pastor te va a hacer leer la Escritura. Te va a hacer que tú veas a la luz de la Escritura lo que el Señor quiere decirte. No contarte una historia mía, no. Hablarte de Jesucristo. Hablarte de lo que Él dice para que tú puedas ser formado, no deformado. Muchos, dice, pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanece para siempre. Y este servidor te está dando consejo de parte de Dios. Y dice que muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. Pero qué poderoso que ese Dios tan hermoso nos creó a imagen y semejanza de Él. ¿Qué nos dañó, iglesia? La humanidad que llevamos cabalgando. Por eso es que Salomón dice que muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. Ahora mismo, aquí mismo en el ministerio y en toda la nación hay mucha gente pensando lo que el pastor está diciendo, muchos pensamientos. Pero bendito sea el Señor que cuando está el Espíritu Santo trabajando en medio de un lugar, es el pensamiento del Señor el que persevera. No el pensamiento de un hombre, o de las noticias, o de un horóscopo, o de alguna leyenda, sino la mente maestra, la mente de Cristo. Mira lo que enseña Lucas 6:45. Vamos avanzando. Lucas 6:45. El hombre bueno dice, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón, iglesia, habla la boca. Nosotros como iglesia estamos llamados a hablar vida o muerte, salud o enfermedad, riqueza o pobreza. ¿Qué fuimos llamados a hablar? La vida de Cristo. Entonces, cuando un hombre o una mujer de Dios no está comiendo de Dios, ¿de qué está comiendo? ¿De qué árbol está comiendo? Génesis nos anuncia abiertamente que hay 2 árboles. El árbol del bien y del mal y el árbol de la vida. ¿De qué árbol estamos comiendo? ¿Del árbol de Dios o del árbol del hombre? Tiene que ser del árbol del Señor. Interesante, ¿verdad? Y mira qué lindo que lo pusieron con un corazoncito.
Gloria a Dios. Porque esa es la voluntad de Dios. El corazón de Dios quiere revelarse a sus hijos. El corazón de Dios quiere manifestarse en tu vida, en tu negocio, en tu hogar, en tu matrimonio, en todo lo que tú emprendas. Dios quiere ir contigo. No lo dejes atrás. Porque tus pensamientos y mis pensamientos no son los pensamientos de Dios, dice el profeta. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. Pero cuando nosotros entendemos que ya no podemos pensar como pensábamos antes, es ahí donde podemos hallar esa gracia infinita, esa gracia inmerecida para poder desarrollar nuestras vidas, para ser hombres de carácter, mujeres virtuosas, mujeres que sean comprometidas con el Señor, hombres que sean certeros, sacerdotes de sus hogares, hombres que sepan hablar sabiduría, hombres que sepan para dónde llevan el rumbo de su hogar.